Que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Quiero responder a la siguiente inquietud. ¿El hecho de que se cierren los templos es el triunfo del demonio? Y quiero responder a esta inquietud porque he recibido entre unos 15 o 20 WhatsApp, entre otros mensajes que hacen referencia a este hecho. Entonces, ¿será que el hecho de que se cierren los templos es porque el demonio nos ha vencido? ¿Porque la iglesia se siente derrotada? ¿O porque la iglesia en salida se volvió a encerrar en la sacristía? Desde ya hay que decirlo claro y que no nos dé miedo decirlo. Cerramos los templos por un bien común, para evitar un mal mayor, pero la iglesia de Cristo no cierra nunca. La iglesia de Cristo está siempre activa, se mantiene en vela, en oración. Vamos a partir de un pasaje bíblico, Mateo 16, 13, 19. Jesús le dice a Simón Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del mal, el poder del infierno no la va a derrotar. Jesús hace la promesa que la iglesia no será derrotada, lo que no quiere decir que no sea zarandeada, sacudida o que el demonio le meta un traspié para querer frustrar el plan de Dios. Pero la promesa de Cristo se mantiene, no será derrotada. Por lo tanto, decir lo contrario, sostener que el demonio ha vencido, que el demonio ha triunfado y que cerrar las puertas de los templos es signo de esta derrota, contradice la palabra de Cristo. Y aquí sí ya entramos en un problema grande, porque un cristiano que no cree en lo que dice la palabra, entonces, ¿en qué va a creer? Ahora bien, creo yo que la cuestión radica en qué es la iglesia o cómo la entendemos. Ahí está el verdadero error, y no en el hecho de que se cierren los templos. Para ello, para la reflexión, yo voy a citar el Catecismo de la Iglesia y el Código de Derecho Canónico. Entonces, puntualicemos dos cosas. Primero, el texto bíblico ya citado nos recuerda que la iglesia no será derrotada, no será vencida nunca. En segundo lugar, hay que tener presente que el cristiano tiene que tener evangelio y sentido común, pero hay gente que no tiene sentido común y se le olvida que estamos en una situación extraordinaria y que para evitar un mal mayor, la iglesia incluso ha dispensado a los fieles de participar en la misa dominical y nos ha invitado a unirnos por los diversos medios. Lo que sí ha sido bien puntual la iglesia es que los sacerdotes mantengamos la celebración de la Santa Misa de manera privada. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo la entendemos? El catecismo sostiene que en el número 751 la iglesia o la palabra iglesia viene de eclesía y significa convocación, convocatoria. En el credo nosotros decimos: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Luego, en el número 752, el catecismo puntualiza que eclesía o convocatoria hace referencia a tres significados concretos. El primero es la asamblea litúrgica, la comunidad local, llámese diócesis, parroquia, prelatura, etc. En tercer lugar, la comunidad universal. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo la vamos a entender? La iglesia somos todos los cristianos, todos los incorporados a Cristo por el bautismo. Recordemos, en el bautismo fuimos injertados, metidos, enchufados en Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. La iglesia es la gran familia de Dios, es el nuevo pueblo de Dios, es la heredera de las promesas de salvación. Por tanto, donde está un cristiano, allí está la iglesia. Qué bonito esto. Si iglesia significa, o la iglesia es, o somos todos los convocados para participar de los misterios divinos, para participar de lo que Cristo nos ofrece,
Entonces, donde está un cristiano, ahí está la iglesia, porque ahí está uno que ha sido llamado, que ha sido convocado. Ahora bien, hemos de tener presente, por otra parte, que la iglesia tiene tres estados. La iglesia peregrina, que somos los de la tierra, la iglesia purgante, los del purgatorio, y la iglesia triunfante, los del cielo. Y estos tres estados coinciden en la celebración de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Allí se reúne la iglesia toda. Por otra parte, hemos de puntualizar una vez más que aunque cerremos los templos, la iglesia no cierra nunca. Cerramos los lugares de culto, pero nosotros estamos llamados siempre a unirnos a la misa por la radio, la televisión, por Facebook, YouTube o por cualquier medio posible. Entonces, nosotros no descansamos, nos mantenemos activos, nos mantenemos en continua oración, como dice Jesús, velad y manteneos en oración, como ya nos enseña el Maestro en el Evangelio. Entonces, tomemos conciencia que nunca estamos solos. Cuando yo me voy a la intimidad de mi habitación y desde ahí rezo el rosario, un Padre Nuestro, una Ave María, no estamos solos porque la iglesia está siempre unida. Por otra parte, quiero citar el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico nos da una visión muy complementaria. El Catecismo habla de iglesia como los que hemos sido convocados. El derecho canónico es muy puntual y cuando habla de la palabra iglesia dice que se refiere al lugar donde se reúnen los fieles para dar gloria a Dios y para santificarse, en concreto para referirse al templo, al lugar físico donde nos reunimos. Pero este lugar físico que se llama templo es sagrado, es iglesia, porque allí se reúne el pueblo de Dios, como ya dije, con esta doble intención, dar culto a Dios y santificarse. Hay varios lugares sagrados, la iglesia es uno, el cementerio es otro. Además se distingue en el derecho tipos de iglesia, por ejemplo la iglesia catedral, la iglesia parroquial, la iglesia capitular, la iglesia rectoral, la iglesia conventual y la basílica. Entonces, por eso el derecho usa la palabra iglesia para referirse a los templos en cuanto que se refiere al lugar donde se congregan, donde se reúnen los que han sido convocados por Cristo. Y la iglesia, movida por el Espíritu Santo, hay que tenerlo presente, en este momento de crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia, y esta es mi fe, y esta es mi convicción, lo que dice Mateo 16, 13 y 19, Jesús dice a Pedro, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Esa es mi convicción. La iglesia cierra los templos para evitar un mal mayor y convoca a sus fieles a una nueva modalidad, a orar desde sus casas, a seguir la misa por los distintos medios, y nos remite a lo que ya conocemos, pero que habíamos descuidado, a la iglesia doméstica, a rezar en familia, a orar desde nuestra casa, a no solo ser luz de la calle y oscuridad de la casa, sino más bien hacer luz también en nuestra familia, a llevar el evangelio a los nuestros, a lo mejor a tu marido con el que te has peleado, a lo mejor a tu mujer con la que te has discutido, a lo mejor a tus hijos con los que hace mucho no te hablas. Por tanto, concluyamos algunas cosas. Primero, la iglesia somos todos los bautizados. En segundo lugar, la iglesia no son solo los curas y las monjas. No confundamos jerarquía con iglesia. La jerarquía ciertamente es la estructura visible de la iglesia que nos ayuda a tener orden y que, movida por el Espíritu Santo, la iglesia se ha constituido a sí misma de esta manera, pero la iglesia somos todos. En tercer lugar, hoy más que nunca hemos de ser iglesia, es decir, hemos de estar en sintonía con todo el cuerpo de Cristo, siguiendo la misa por los distintos medios, rezando el rosario, rezando la coronilla de la misericordia. Y a propósito de esto, hay una cosa que me ha gustado, que muchos fieles laicos ahora están transmitiendo el rosario,
Qué bonito es que tomemos conciencia que la iglesia es de todos, no solo del padrecito, no solo de tu párroco. La iglesia es tarea de todos. Todos podemos ayudarnos, todos podemos rezar unos por otros. En cuarto lugar, recordar que estamos en una época de crisis donde más que nunca debemos expresar nuestra unidad o la unidad de la iglesia por medio de la oración. La iglesia, por otra parte, en quinto lugar, es la esposa de Cristo. Y por último, te invito a que nos unamos como iglesia que está viva, que hoy que estamos en la intimidad de nuestros hogares, la fe se llene de fortaleza, la fe se fortalezca y después cuando volvamos a las circunstancias que serán distintas, cuando volvamos a reunirnos como comunidad, como convocación del pueblo de Dios, pues podamos alabar a nuestro Dios y Salvador. Dios te bendiga.